Bueno, me presento para los que no me conozcan, soy Alonso García. Estoy haciendo mi tesis pues, de licenciatura, estoy terminando mi tesis de licenciatura con Pierre Bayard y mi tesis es un flujo de curvatura. Entonces les voy a presentar eh, mi pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, aquí tengo mi presentación para que pueda ir guiando con pluma. Entonces, bueno, mi tesis se trata sobre el flujo de curvatura de Gauss. A la fecha salió en inglés, pues porque no sé. Entonces, pues básicamente se trata de describir la deformación de hipersuperficies que se mueven por medio de una ecuación diferencial parcial, bueno, de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, por preliminares, para ponernos todos en contexto, si tenemos una inmersión diferenciable de una variedad M a una variedad M gorro, en donde la variedad M tiene dimensión N y la variedad M gorro tiene dimensión K, que es N más M. Podemos hacerla una inmersión isométrica, dando la métrica de la variedad, bueno, jalando la métrica de la variedad riemanniana M gorro, ¿no? Todos lo saben esto. Y pues en este caso, en esta tesis, se considera a la M como la esfera y a la M gorro como Rn más 1. Entonces ya tenemos nuestra inmersión que queremos y pues en este caso la codimensión es 1. Entonces la imagen define una hipersuperficie y pues ya. Entonces para cualquier P sabemos que tenemos el operador adjunto asociado a la segunda forma fundamental, que es el operador de forma. Como es simétrico, pues entonces siempre existe vectores propios y valores propios, es decir, que esto pasa. Luego, en general, si las dos variedades son orientables y orientadas, que es el caso que tenemos, entonces el vector que está normal a la hipersuperficie está únicamente determinado eligiendo la orientación de M, y en donde la orientación de M gorro va a ser esta. Entonces, con lo anterior decimos que cada EI es una dirección principal y cada LAI es una curvatura principal de F. ¿Okay? Entonces, así también se llama la curvatura de Gauss-Kronecker, el determinante de la matriz asociada, y curvatura media, la 1 entre n de la traza de la matriz asociada a la segunda forma. Ok, esto es para poner en contexto. Después, el teorema que yo demuestro en la tesis, que fueron en realidad 2 artículos los que hago, es este. Que si nosotros tenemos una hipersuperficie suave, cerrada y estrictamente convexa, X0, entonces este problema de evolución tiene una única solución, que voy a explicar un poco para todo t de 0 a t asterisco, y en donde cada solución es una hipersuperficie convexa. K es la curvatura de Gauss y n es el vector normal unitario de la hipersuperficie. Lo que quiero hacer notar un poco es que aquí este es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Este está denotando el cambio respecto al tiempo de la hipersuperficie. Esta cómo se va a mover. En cada punto que te pongas, vamos a poder ver la curvatura y el normal, que va a estar únicamente definido por lo de arriba. Entonces, vamos a ir en dirección del normal, directamente proporcional a la curvatura en ese punto. Entonces, bueno, del normal hacia adentro por el signo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es apretando la hipersuperficie. En donde esté más curveado, va a ir más, vamos a apretar más rápido. Por eso es directamente proporcional a la curvatura y siempre va a ir en dirección al normal. Entonces, intuitivamente, como la hipersuperficie es convexa, lo que estamos haciendo es apretarlo.
en el artículo, en uno de los artículos del señor que hizo el artículo que desarrollé, dice que se le ocurrió este problema porque vio una piedra en el mar, hablando de vacaciones. Entonces, que él lo que se imaginó fue cómo la erosión, a partir de cierto tiempo, qué forma iba a tomar esa piedra. Si teníamos una piedra grande, a partir de mucho tiempo se iba a ir quitando. ¿Qué forma iba a tomar la piedra en algún tiempo, no? Entonces, lo que se demuestra en la tesis, aparte de que existe una única solución, es que para un tiempo, el tiempo es este, en donde B es el volumen encerrado por la hipersuperficie de condición inicial y sigma n es el área de la esfera. El T asterisco es este. O sea, el tiempo en donde está definido va de C a este T. Uh-huh. Después, más aún, las soluciones son decrecientes. Esto quiere decir que si tú tienes una T mayor que T, la hipersuperficie en el tiempo T' va a estar estrictamente encerrada por la hipersuperficie en XT. Esto significa que si este X barra es el cuerpo convexo acotado por X para cualquier T, entonces este está completamente contenido en este. Eso quiere decir que las superficies están, va decreciendo, entonces van hacia adentro. Luego, otra cosa que voy a demostrar es que cuando T tiende al T asterisco, la hipersuperficie tiene un punto. Esto es una singularidad del flujo. Este flujo, pues ahora sí que me propuso mi asesor, yo le dije que quería ver flujos geométricos, porque pues en algún momento vi esos temas, fue interesante, pero este flujo, lo importante, lo fácil, las partes entre comillas fácil que tiene, es que nada más tiene una singularidad. Y la singularidad es que por medio de la ecuación nada más se convierte un punto, baja de dimensión. Tenemos una superficie de dimensión n y se vuelve una cosa de dimensión 0. Entonces, además, en el caso de R3, podemos reescalarlo. Ahora, Q va a ser el centro de la hipersuperficie y tenemos un factor aquí que involucra los tiempos. Entonces, este va a tender a X gorro en C infinito cuando T tiende a T asterisco, en donde esto va a ser un encaje suave, cuya imagen va a ser la esfera. Intuitivamente lo que está pasando es que se va a redondear a partir de un tiempo. Ok, bueno, voy a entrar. Oye, Alonso, Ajá. ¿y eso solamente vale para R3 o hiciste en R3 por las cuentas que salía más fácil lo de las integrales? No, pues es que lo que pasa es que ese artículo justamente hace una cota con una integral que lo hace más fácil, pero en realidad está demostrado para Rn. RN, ¿verdad? Ah, va. Sí, para Rn, y de hecho una ecuación más general en donde aquí le ponen como, ay, perdón, aquí le ponen como f de Weingarten, en donde f es cualquier aplicación simétrica. Ah, bueno. Está Sí, demostrado gracias. para ese caso. Va, gracias. Entonces aquí lo ponen en R3 porque pues sale una cota muy bonita que tiene Ah, una interpretación geométrica. pero en el caso general de Weingarten tienes que ponerle también ciertas condiciones, ¿no? Porque en tu caso estás trabajando con el caso convexo. Sí, Y entonces sí, también claro. el funcional de Weingarten también tiene que cumplir algunas condiciones, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues es completamente un artículo más general que se trata de responder esa pregunta, pero sí son más condiciones. Sí. Okay. Aquí lo interesante es que hay una interpretación muy geométrica de todo lo que va a estar pasando en R3, ¿no? Y pues, en cierta parte eso es bueno porque en este seminario, pues se va a hacer la parte geométrica, todo lo demás es análisis.
Pero bueno, entonces ese es el teorema en general que quiero demostrar. Pero eso es muy grande. O sea, demostrar esto es muy grande. Entonces hay que ser un poco más preciso. Para la demostración de este teorema está basado en que la ecuación 1, o sea, en este sistema de ecuaciones diferenciales, puede ser reducido a una sola ecuación diferencial parcial, con condiciones iniciales para una función soporte, para función soporte de las hipersuperficies. Entonces, bueno, esto se obtiene al describir las hipersuperficies convexas por medio de su función soporte. Ahora voy a explicar un poco más. Okay. Entonces, como preliminares, bueno, rápido les explico. De aquí en adelante, para cualquier T, esto va a ser una hipersuperficie y además suave, y además, bueno, en esta parte suave, y además sigma T va a ser la imagen para cada tiempo en el intervalo. Entonces, o sea, la hipersuperficie. Entonces consideramos esta función. Esta función aquí, pues es la función soporte de la hipersuperficie. Esto se puede extender a Rn más 1 sin el 0, bueno, Rn más 1 más bien, haciendo esta extensión y en el 0 poniéndole 0. Entonces así extendemos esa función a Rn más 1. Aquí geométricamente lo que dice, lo que mide la función soporte es la distancia entre el origen, suponiendo que pues, la hipersuperficie está centrada, y el plano tangente al punto que queremos. Eso es intuitivamente lo que mide la función soporte. Luego, entonces, la primera parte de mi tesis se trata de ver esto de reducir el sistema de ecuaciones parciales a una sola ecuación diferencial parcial. Entonces, la afirmación es que una hipersuperficie convexa de Rn más 1 está completamente determinada por su función soporte. Esto es muy fuerte. Luego, para esto, encontramos una parametrización. Bueno, se hacen las cuentas y encontramos una parametrización de la esfera a la hipersuperficie, donde está completamente determinada por su función soporte. Pues con esto tenemos una consecuencia importante. Con estas cuentas podemos describir la curvatura de Gauss de esta forma. Entonces, 1 entre la curvatura de Gauss va a ser el determinante del hessiano más esta matriz, que cada entrada nada más va a ser la matriz, los valores de H. ¿Ok? Entonces, esa es una fórmula muy importante. ¿Por qué? Porque si consideramos la restricción de la función soporte a los hiperplanos que tienen como enésima entrada 1 o como enésima entrada menos 1, o sea, en los polos, bueno, en este caso se va a considerar en el polo sur, vamos a definir la restricción U de X, que va a ser la función soporte evaluada en puntos de Rn más 1, de Rn, y con última entrada menos 1. De esta manera, para cualquier punto dado por la proyección estereográfica, la curvatura va a cumplir esta fórmula. Esta fórmula, pues, y es, pues, entre comillas, más fácil, porque aquí es 1 entre el determinante de la matriz de segundas derivadas de la U. Entonces, con esto, o sea, con todo esto de arriba, se demuestra que es equivalente estudiar la primera ecuación diferencial, que es esta de aquí, a estudiar esta ecuación diferencial parcial, que es solamente en términos de la función soporte. Aquí suponemos que la f es mayor que 0 y que h es la función soporte de una hipersuperficie convexa, estrictamente convexa. Entonces, en donde h de alfa beta es el hessiano de h respecto a un campo de marcos ortonormales en la esfera. Y la equivalencia que se demuestra es que en el sentido de las funciones soportes de la hipersuperficie estrictamente convexa de solución 1, satisfacen la ecuación 5. O sea, si es solución de la ecuación 1, que es una hipersuperficie convexa,
Entonces satisfacen esta ecuación 5, las funciones soporte. Y por el otro lado, si se cumple la ecuación 5 para las funciones soporte, entonces cada una de estas determina una hipersuperficie convexa, que aparte esa hipersuperficie son soluciones de 1. Eso se demuestra en tesis. Entonces esto ya es más fácil de estudiar, porque pues nada más es una ecuación diferencial parcial, ya no es un sistema de ecuaciones. Ajá. Luego, extendiendo la función soporte y la función f a r más 1 como función homogénea de grado 1 y 0 respectivamente, aquí había una pregunta que una función homogénea, lo voy a poner como en una función homogénea de grado k, lo que hace es esto. Saca los escalares con el exponente del grado. Entonces el h pues es una función homogénea de grado 1 porque está definido por el producto interior, y a f nada más le vamos a llamar función homogénea de grados, vamos a decir que es función homogénea de grado 0. Con esto ponemos ut, definimos la función u como la restricción de la función soporte al hiperplano cuya n más unésima coordenada es menos 1 con el parámetro t. Y entonces, por las fórmulas de arriba, por esta fórmula de aquí, la ecuación se convierte en esta ecuación. Esta ecuación todavía es más fácil porque ahora el determinante ya nada más involucra las entradas de la matriz de segunda derivada de la restricción. Pues ni tan fácil, ¿no? Porque es súper no lineal esa cosa. No, sí, claro. Bueno, o sea, No más lineal fácil. en las derivadas. Sí, Eso está más feo. fácil es en el sentido de que pues hay más estudios sobre ese tipo de ecuaciones. Y eso entre comillas, porque esta es una ecuación parabólica. Y bueno, la linealización es un operador parabólico que, bueno, al final esta ecuación va a ser una ecuación diferencial parcial parabólica, y aparte tiene un nombre especial. O sea, no solo eso, sino que tiene un nombre especial que es ecuación de tipo Monchampère, parabólica. Eso es pues difícil de encontrar, los libros vienen para elípticas por lo regular, pero para parabólicas casi no vienen. Entonces eso es de artículos. Entonces pues en general es una ecuación diferencial de Monchampère, lo que definen los flujos de curvatura o de Gauss. Entonces pues ya describimos el sistema de ecuaciones como una sola ecuación diferencial parcial. Ahora puedo dar el teorema más preciso. Para esto, aquí yo voy a ir a esta parte. Quiero ver los espacios que voy a trabajar, nada más mencionarlos. Entonces, voy a trabajar en unos espacios de Hölder, que los vamos a denotar como CK alfa, son espacios de Banach, de hecho. CK alfa de Cn, con K en los naturales, y alfa en el 0,1. Y después, C gorro de K alfa de Q, con K en donde S1 cruza el intervalo, que pues justamente aquí está, pues, que es una ecuación de evolución, entonces pues también tenemos que definir una métrica ahí. Entonces, este es el espacio de funciones K diferenciables en X y K medios diferenciables en T, en donde la norma es esta cosa, ¿no? La norma para el CK alfa en la esfera es que es el supremo de todas las derivadas. El gamma va a ser un multiíndice, aquí es notación de multiíndice. Y aquí el módulo de continuidad es este. Después, si le agregamos la parte del parámetro con el que evoluciona, pues ahora va a cambiar esto, ¿no? Que es de todas las derivadas, pero de las parciales de grado S, que cumplen esta condición. Y aparte, el módulo de continuidad va a tener aquí, va a afectar el T en esta parte, y pues es lo mismo, ¿no? Todas las derivadas de grado gamma de las parciales. Ok. Y los espacios de Hölder, ¿como qué te miden más o menos? Ya sé que las derivadas y demás, pero si pones, por ejemplo, Sobolev, los Sobolev también te miden derivadas. Pero ¿qué ganas con los de Hölder que no ganas con los Sobolev?
Pues es que en los espacios de Helder tienes que van a estar acotados, estos módulos de continuidad van a estar acotados, ¿no? Entonces vas a ganar que pues tienes más regularidad, que es Helder continua, ¿no? No solo, va a ser van a ser espacios más pequeños en donde existe la solución. Uh-huh. Entonces, Okay. ajá. Entonces, pues en realidad se mide esos espacios porque pues después es todo por lo regular, ¿no? Bueno, se pueden encontrar teoremas que puedes extender esos espacios, como por ejemplo Sobolev o por ejemplo espacios de Helder a regularidades más altas, como C infinito o CK para algún K o algún LP o cosas así. Entonces, pues bueno, el trabajo es en estos espacios. Okay. Dado esto, pues podemos demostrar este teorema. Entonces, supongamos que F y H, que son las condiciones de acá arriba, pertenecen a C2 alfa de Cn para algún alfa en el abierto. Suponemos que F es positiva y H la función soporte de una hipersuperficie estrictamente convexa, de la esfera a Rn más 1. Después las cuales son extendidas como funciones homogéneas de grado 0 y 1 sobre Rn más 1 menos el 0 respectivamente. Y suponemos que son tales que cumplen esta ecuación diferencial parcial, que es lo que vimos que hace rato eran equivalentes. Entonces, el problema tiene una única solución, ahora sí es más preciso. H en el C gorro 2 beta, para algún beta, vamos a ver cuál es ese beta, de Sn cruz 0t. Y ahora el t va a ser el volumen de la condición inicial entre la integral de esta función f en la esfera. Ese ya es algo más preciso. Entonces, pues es lo mismo, para cada t mayor que 0, tenemos que H determina una hipersuperficie estrictamente convexa y que en donde la hipersuperficie está contenida en el interior de cada una de estas, o sea que las soluciones son decrecientes. Y entonces, más aún, cuando t tiende a t asterisco, que es lo mismo de hace rato, pero el t asterisco ahora ya lo tenemos explícito, la hipersuperficie se contrae un punto. Llega a una singularidad. Ok. Y luego, entonces, pues a grandes rasgos les voy a explicar lo que se demuestra en esta tesis. No me voy a meter a detalles, tal vez un poquito nada más los detalles de esta demostración, pero pues todo lo que se demostró para eso ya no. Entonces, pues primero se demuestra la existencia de unicidad de las soluciones. Donde lo puse como cada flechita son las cosas importantes que se demuestran, que se habla en la tesis, se habla de ahí de una forma más precisa. Pero bueno, si tenemos una solución C20 en Q, tenemos que pero en este intervalo, en el CT para un T menor que T asterisco, entonces la solución es estrictamente decreciente y sus restricciones a las hipersuperficies estas son estrictamente convexas. Eso es lo primero que se demuestra. Oye, esa es de las cosas que tenía más duda. Ajá. Como, ahí tú en tu tesis mencionas un artículo que es el que demuestra la existencia local. Ajá, sí. Como, ¿sabes como por dónde va la demostración? ¿Alguna idea así muy, Pues muy pues, rápida? a mí se me hizo complicado. Bueno, en ¿Usa realidad yo Sobolev y eso? ¿O usa es que directo Helder? usa, o sea, lo hace en Helder, pero hace una ecuación de Monchampère todavía más general y aparte usa el símbolo de la ecuación diferencial parcial. Es una Ah, idea que a mí se me hace muy intensa. Yo creo que es un problema que, pues de hecho, el artículo nada más se basa en la existencia de. ajá. Bueno, gran parte, no todo, pero gran parte se basa en la existencia local. Ajá. Que es esta parte de aquí. Ajá. O sea, es de los artículos pesadones ese. Sí, sí, es un artículo completamente de ecuaciones diferenciales parciales que se dedican nada, bueno, te digo que la mayor parte a demostrar existencia local. Ahora ya para tu tesis de maestría, pues ya tienes para jugarme. Sí, de existencia local de Estaría Monchampère. Pues bueno. sí, Ajá. está, pues, pues
No lo sé. Pues ya de por sí esto está bastante choncho, ya pues ya nada más lo completas. Pero órale, va, Pues sí es completarlo, yo creo. Pero bueno, órale. últimamente bueno, más bien les voy a mencionar qué es el resultado de existencia local. Ujú. Es que si H es la función soporte de una hipersuperficie completamente convexa que cumple esta regularidad que está en C2 alfa, entonces el problema 5, que era el que mencionamos en el teorema, este de aquí, este, tiene una única solución en el 0 epsilon para un epsilon mayor que 0. Y además, eso es importante, el tiempo de existencia solamente depende de esta cota. Uh-huh. Entonces eso es crucial para la demostración. Pero bueno, eso se demuestra en otro artículo. Es muy complicado, a mi parecer. Bueno, es ecuaciones diferenciales parciales para los que se quieran meter. Después, eh, si tenemos dos soluciones, C2H del problema 5 en Q de 0 a T otra vez, entonces se demuestra que si suponemos que en la condición inicial cumplen esta desigualdad, entonces se va a mantener. Para cualquier T mayor que 0, se mantiene la desigualdad. Y de hecho la desigualdad es estricta a menos que sean iguales en todo el tiempo. Eso da la unicidad. Ajá. Después, por un argumento de extensión, pues se dice... Oye, y eso de la unicidad, más o menos, ¿por dónde venía? ¿Te acuerdas? Eso de la unicidad... Eh, ¿Qué es la herramienta que usas para eso? para acá el principio fuerte del máximo se usa para demostrar esta. Uh-huh. Luego, pues ya la unicidad es esta parte, ¿no? Que la desigualdad es estricta a menos que las soluciones sean iguales en todo Q. Uh-huh. Además usas un principio del máximo, pero súper no lineal, ¿no? Sí, Muy pesado esto. todas estas partes se basó en el último capítulo del Lieberman, que fue el que tuve que desarrollar. Sí. El último capítulo del Lieberman, que es ecuaciones diferenciales parciales parabólicas completamente no lineales. Sí, prefiero el Lieberman a la que pongas a la Dicenskaya, porque de plano quien necesitan a la Dicenskaya ni se Pues bueno, entiende. también ayudó un poco, pero pues sí, el Lieberman pues fue el que me tuve que chutar es el último capítulo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, así. Después existe una única solución. Bueno, aquí extiendes hasta un tiempo maximal, ¿ok? Entonces, nada más tienes que hay un tiempo maximal, no tienes quién es, eso se demuestra. Ok, entonces esta parte nada más fue para la existencia de unicidad, ¿sí? Luego, ya demostramos existencia de unicidad, ahora vamos a hablar sobre la regularidad. Entonces se demuestran varias cotas. Si tienes que K0 es la curvatura de Gauss de la condición inicial y tomamos delta el mínimo de las curvaturas en la condición inicial, entonces para las soluciones, ahora vean que subimos de regularidad, C40H de 5 en el Q, que es el SN cruz el intervalo, se tiene que la parcial, bueno, menos la parcial de la parcial respecto al tiempo de la función soporte está acotada por abajo. Uh-huh. Esto es mayor que 0, ¿sí? Entonces tiene una cota uniforme por abajo, aquí, en SN cruz 0T. Eso es importante. Después el teorema más largo de esta tesis es el que sigue, que supongamos que H tiene esta regularidad, que es solución de 2, entonces si está acotada por abajo por un número positivo, y aparte supones que es suave para el término, para el tiempo, para el término T, entonces va a existir una constante que acota la norma C20 en la cerradura de Q. Uh-huh. También es importante que la constante solamente depende del supremo de las caseros, del ínfimo de las caseros y de las normas de estos, que esos existen porque así supusimos que en esos espacios estaban esas funciones. Uh-huh. Entonces acotas esa solución en la cerradura. Luego, ¿Para qué te sirven las cotas esas en la ecuación?
pues justamente lo que nos está diciendo es que va a existir la solución en este espacio. Uh-huh. Entonces, siempre que tenemos que la norma es finita, quiere decir que la solución, que está bien definido en ese espacio. Entonces, como nos tomamos solución de la ecuación diferencial, entonces la solución va a estar bien definida en ese espacio. También lo usas para poder extender un poquito más, ¿no? Sí. El tiempo, ¿no? Porque a lo mejor es demasiado chiquito y con esas cotas es que puedes extender un poco más de lo que tú puedes. Sí, claro. Bueno, eso voy a explicar un poquitito más ahorita. Uh-huh. Pero sí se usa para eso. O sea, tenemos esta cota y esta cota. Entonces, bueno, a partir de esta cota de acá arriba se puede llegar a esta, que si tienes las mismas hipótesis, pero ahora con más regularidad, solución de la ecuación que habíamos dicho, y aparte esta está acotada por abajo, como acá arriba. Entonces va a existir, para todo tiempo, existen dos constantes. El beta, vamos a decir en dónde está, que para cada qt, que va a ser desde el t hasta el t que es menor que el t maximal, se acotan de esta manera. Se acota la primera parcial y la segunda derivada de esto. Uh-huh. Pero en 0 beta. Esto es importante. Estas son, pues es puro análisis esta parte. Uh-huh. Eso es para demostrar nada más que las soluciones existen en esos espacios y están bien definidas, ¿ok? Y para extender, como bien dice. Entonces, aquí beta y c solamente dependen de la norma C2 alfa de la F y de T. ¿Mm? Entonces, consecuencias importantes, demostrando la parte de arriba, vamos a tener que existe esta cota, existe un mayor que 0, tal que este operador se puede acotar de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación 6 es uniformemente parabólica. ¿Mm? Es totalmente no lineal, pero pues es uniformemente parabólica, entonces vamos a poder aplicar todos estos principios que vienen en el Lieberman y todos los principios de comparación, y que aparte la curvatura para cualquier hiperficie solución, aquí estamos hablando del primer teorema, va a tener una cota positiva uniforme por debajo. Uh-huh. Eso es muy importante. Ok, entonces pues desarrollé un poco qué es la demostración de esta parte del teorema, a grandes rasgos. Bueno, a grandes rasgos todo lo anterior. Desarrollé un poquito esto, pero bueno. Entonces, la solución se sigue de todos los teoremas de existencia, ¿no? Entonces, se tiene que existe una única solución maximal del 0 hasta asterisco a este problema. Además, se demuestra en la tesis que el crecimiento del volumen es lineal respecto al tiempo. Eso está, pues a mí me agradó mucho ese argumento, que a grandes rasgos es que si tú tienes que ves lo que pasa con la integral de esta hipersuperficie y de una que sigue. Ajá. Entonces ves, pues te agarras la integral desde el tiempo, pues, no sé, 0 hasta un tiempo t, que es esta parte de aquí, ves el área que cubre eso, y ves que se comporta de manera lineal. Uh-huh. Luego de esto, usa una técnica que es de transformada de Legendre y cosas así. A mí se me hizo muy bonito, pero después de eso puedes demostrar que el volumen de la hipersuperficie en el tiempo t, volt va a ser el volumen de la hipersuperficie en t, y este va a ser el volumen de la condición inicial, cumplen esta ecuación. Que el volumen de t va a ser b0 menos t veces la integral de la f en la esfera. Uh-huh. Ahora nótese que si f es igual a 1, vamos a tener esto. Ay, me equivoqué. Vamos a tener esta cota. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que si t tiende a b entre sigma n es el área de la esfera, como había dicho antes, entonces el volumen va a tender a 0. Uh-huh. En general, o sea, usando esta 7, haciendo más o menos el mismo argumento que aquí, si t tiende al volumen de la condición inicial entre la integral de la f en LCN,
el volumen va a tender a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo maximal va a estar acotado por arriba por este término, ¿no? Por este término de aquí. Luego, se muestra por contradicción que ese tiene que ser el T asterisco. ¿Cómo? Va a dar a grandes rasgos lo que se hace. Entonces, suponemos que la desigualdad es estricta. Entonces, por la fórmula 7, que es esta de acá arriba, eh, tenemos que se cumple que el volumen para cualquier hipersuperficie en cualquier tiempo t es mayor o igual que este menos el t asterisco. Y además podemos encontrar una esfera de radio r independiente de t, tal que esa esfera está contenida en la región encerrada por las hipersuperficies, por las hipersuperficies, para cualquier t menor que el maximal. Luego podemos suponer que la esfera está centrada en cero, ya que, bueno, hay una proposición que dice que bajo transformaciones lineales es invariante la función soporte. Entonces, bueno, solo va a cambiar la función soporte. Entonces, como es una traslación, nada más hacemos un término lineal. Entonces, las estimaciones, como nada más es una traslación, van a ser finitas, entonces van a seguir manteniéndose las estimaciones. Luego aquí, si ven, es 0,2 beta por las cotas que hicimos en esta parte. Aquí ya pudimos acotar 0, lo acotamos de 0 beta, supusimos 4 0, y aquí ya habíamos demostrado que existían las dos 0. Bueno, aquí tengo que precisar un poco, pero siguen siendo válidas por la traslación. Ahorita preciso un poco más. ¿Ok? Entonces, estas siguen siendo válidas, y por lo tanto existe una cota de H en C2 beta en esta parte de aquí, de T asterisco medios a T GOR. Y el punto crucial, que como habíamos dicho en el teorema de existencia, es que la cota no va a depender de T en este intervalo. Pero como no depende de T en ese intervalo, podemos volver a aplicar el teorema de existencia local. Entonces, va a existir una epsilon tal que la solución va a estar definida en 0 de T asterisco más epsilon. Pero pues bueno, esa es una contradicción porque supimos que T asterisco era maximal y la desigualdad era estricta, y por lo tanto el T asterisco va a tener que ser esto de aquí. Entonces ahí se prueba que ese tiempo es el necesario. Luego, aquí pues ya demostramos que las soluciones son decrecientes, entonces eso quiere decir que el cuerpo convexo acotado por esta hipersuperficie va a estar contenido en el T' para todo T' mayor que T. Eso es que las hipersuperficies las soluciones sean decrecientes. Y luego se demuestra que es un punto. Esta demostración también se me hizo bonita, por eso me la voy a explicar. Entonces suponemos que las intersecciones de todos los cuerpos convexos no son un punto. Entonces podemos considerar el diámetro, y el diámetro es positivo en ese conjunto de la intersección. Entonces, como el volumen del cuerpo convexo tiende a cero, por lo que ya demostramos, si T tiende al T asterisco, entonces la intersección de con algún plano que contiene al segmento Z, o sea, aquí tienes Z1, aquí Z2, entonces la intersección de la hipersuperficie con este segmento tiende a cero si T tiende a T asterisco. Entonces, a lo largo de la frontera de la intersección, la cual es un conjunto convexo, o sea, vamos a estar deformando nuestras hipersuperficies de esta manera. Entonces, al momento de que... Ahí es convexo porque todos están anidados, ¿no? Si no, no se cumple eso, ¿no? ¿Cuál? Que la intersección de todos esos es convexa porque están anidadas.
Pues sí, Si no, no se cumple, ¿no? sí, pues esto es decreciente y ya demostramos que esto pasa, ¿no? Entonces va a ser decreciente. Van a estar una contenida en la otra y todas van a ser convexas. Ujú. Entonces, lo que dice aquí es que a lo largo de la frontera de intersección, el cual es un conjunto convexo, debe haber puntos con curvatura arbitrariamente pequeña. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo deformamos tanto que va a tomar esta forma. Va a llegar un momento en donde la curvatura sea arbitrariamente pequeña, se va a parecer mucho un plano. Uh-huh. Pero es una contradicción eso, ya que se demostró que la curvatura en cualquier dirección y en todo tiempo tiene una cota positiva por abajo, y aparte uniforme. Uh-huh. Entonces, por eso se demuestra que la singularidad es un punto. Entonces, no pueden existir dos puntos que se deforme esa ecuación diferencial. Uh-huh. Luego aquí se da pues un comentario de más regularidad, que es por lo regular lo que manejan los libros, que si, H es 0,2 epsilon para de solución del sistema de ecuaciones, bueno, más bien de la ecuación diferencial para las funciones soporte, entonces para cualquier t, H va a estar en 0K más 2 alfa. Aquí era alfa aquí, ajá, alfa ahí. Entonces va a ganar regularidad en este sentido, ¿no? K más 2. Le vamos a ir sumando 2. Le vamos a ir sumando K. Uh-huh. Luego, supongamos que bueno, en donde F tiene esta regularidad. Esta es la K, ¿no? Aquí me confundí, eso también hay que arreglarlo, perdón. Esto es continuas de grado K alfa. Entonces, tenemos que aumentar la regularidad con un término 2. Luego, si la solución es si la F, la F que está en el sistema es analítica, entonces se demuestra que HT es suave, de XT es suave y para todo T nada más es analítica. Uh-huh. Eso es aumentar la regularidad. Entonces, pues para concluir un poco esta parte, nos dice que si tenemos una solución C2 beta, entonces y F está en K alfa, entonces la solución está en K más 2, alfa. Uh-huh. Por otra parte, si suponemos que F es analítica, pues tenemos que esta cosa es suave y que además para las T es analítica. Entonces, así, ahí se termina esa parte del análisis intenso, que bueno, esto es ecuaciones diferenciales parciales. Luego, pues podemos llegar al caso de R3. Uh-huh. Aquí, pues, fue seguir dos artículos. Uh-huh. Entonces, quisiera hacer una nota aquí. Voy a estar usando mucho aquí como nada más una notita, la ecuación, la curvatura media, bueno, no tanto, pero la voy a mencionar. Entonces, aquí la H, voy a poner esta H, ya no va a ser, olvídense que es ya la función soporte, ahora vamos a hablar nada más de las cosas geométricas. Entonces la H va a ser la curvatura media, y ahora vamos a denominar la S, que ahorita lo pongo, va a ser la función soporte de las hiperficies, de las hipersuperficies. Eso sí, cámbialo en la tesis porque sí confunde un poco, ¿eh? Sí, bueno, O sea, sí, esas son un montón de H's. ponle una H si quieres garigoleada, no sé, algo. Una Sí, H pues es lo que estoy negrita, algo. haciendo. Sí, es lo que estoy pues, haciendo, porque son muchas H's cuando hago ecuaciones de evolución, pero bueno, en este momento lo vamos a suponer así, pero sí, sí es lo que estoy haciendo. Entonces la H se va a llamar curvatura media. Bueno, más bien va a ser la curvatura media, como todos siempre le hemos conocido. Y ahora S va a ser la función soporte. Entonces, vamos a suponer el mismo teorema, en la misma ecuación de evolución, pero ahora en R3. Uh-huh. Entonces ya sabemos por arriba que la solución existe, toda la regularidad que tenemos y así. Entonces lo que nosotros vamos a demostrar es que ahora el encaje, bueno, reescalando, ¿eso qué quiere decir? Que yo primero lo voy a centrar en un punto Q, que este punto Q tiene una forma, de hecho
la integral del punto de la curvatura, ¿no? Ese es el punto Q. Lo centramos ahí y lo multiplicamos por un factor que tiene al tiempo. Después, lo que voy a demostrar es que este reescalamiento tiende a este X gorro en C infinito, cuando T tiende a asterisco, y en donde esta cosa es un encaje suave de S2 a R3 de imagen en la esfera. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a llegar a un momento en donde no vamos a poder distinguir las hipersuperficies convexas, por más curveadas que fueran, pues ya no vamos a poder distinguirla de una esfera. Lo voy a más o menos explicar un poco. Entonces, a partir de aquí, como arriba, a lambda ahí se les va a llamar las curvaturas principales, esas asociadas a las hipersuperficies solución del flujo de curvatura. Las H y J va a ser transformación de Van Karten, donde G y H son la primera forma y la segunda forma fundamental. Es decir, que G cumple esta ecuación y H y J cumplen esta ecuación, ¿no? Como todos sabemos, en coordenadas locales, y N es el normal unitario. Entonces, pues además se cumplen estas cosas que, pues bueno, no son importantes tal vez en este momento, pero se cumplen estas identidades. Luego, aquí hago las ecuaciones de evolución. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás haciendo una evolución de tus hipersuperficies convexas, pues cada hipersuperficie conforme va pasando el tiempo va a ir cambiando. Eso quiere decir que para esta va a existir una métrica, para esto va a existir una métrica, para este va a existir una métrica, en cada tiempo va a existir una métrica diferente. Oye, nada más que ahí en tu dibujito está un poquito mal porque donde está más curveado es donde se va, como que se va a compensar más, ¿no? O sea, Bueno, sí, pues, digamos que dibujaste tu primer ovalito que estaba muy curveado, entonces el segundo ya va a estar menos curveado, ¿no? ok, es bueno, eso, mi dibujo era escala, tal vez lo estabas viendo desde muy lejos, ¿no? Pero, ok, sí, lo que pasa es que Y va a estar donde más está así, menos, ajá, donde está va a estar menos más así. curveado, te va a empujar, ven, ándale, Uh-huh. ándale, así, una Donde está imagen más curveado va a ser más grande este más vector, rápido, ajá, después donde y está donde está va a ser menos más curveado, grande, y aquí va a ser muy pequeño este vector porque pues ajá, está menos curveado. Uh-huh. sí, 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 para que tengan la imagen de cómo se está moviendo y qué es lo que Sí, está pasando. sí, de hecho aquí pongo una imagen, más o menos se los voy a mostrar ahorita pero más o menos es esto lo hice con GeoGebra, pero pues así, es más o menos lo que está pasando. Entonces, ahorita se los platico un poquito, pero bueno, entonces en cada hipersuperficie de aquí va a haber una métrica y una curvatura media. Entonces lo que podemos hacer es calcular cómo cambia la métrica respecto al tiempo, la curvatura de Gauss respecto al tiempo y la curvatura media respecto al tiempo. Uh-huh. Estas se llaman ecuaciones de evolución. En los libros, cuando vean un flujo geométrico, las ecuaciones de evolución a eso se refiere. Luego quería recalcar que estas ecuaciones de evolución se dan en este flujo. Cada flujo tiene sus ecuaciones de evolución. Por ejemplo, si se toman un flujo de curvatura media o un flujo de curvatura de Ricci, un flujo de curvatura escala, tienen diferentes ecuaciones de evolución y pues se estudian cada una a su manera, pero son diferentes estas. Uh-huh. De hecho, en el artículo igual de Ben Andrews, en donde está el problema más general, demuestran para ese problema las ecuaciones de evolución. Incluso dan, al momento de reescalar, cuando tú reescalas, pues sale otra primera forma fundamental, otra curvatura. Entonces dan las ecuaciones explícitas para todas las ecuaciones de evolución del reescalamiento. Eso es interesante. Ya les digo en qué artículo está, pero es del mismo autor que hizo este artículo. Ok, entonces calculo estas. Entonces la parcial de la primera forma se va a mover de esta manera.
la parcial de la curvatura se va a mover de esta manera y la parcial de la curvatura media pues de toda esta manera. Okay. ¿Para qué calculamos eso? Eso nos va a servir esencialmente para estas dos cosas, que eso es lo que se demuestra en esta tesis. Que si tenemos una solución suave, estrictamente convexa del flujo de curvatura de Gauss, entonces vamos a poder acotar las curvaturas principales en la hipersuperficie en el tiempo t por las curvaturas principales en la hipersuperficie de condición inicial. Este es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nos permite tener esta desigualdad de aquí. Esta desigualdad de aquí, pues a grandes rasgos, ahorita veo la interpretación geométrica de esto, es que este producto punto, que es la hipersuperficie menos el origen, multiplicado por el normal, menos la integral de la curvatura total, bueno, 1 entre 8 pi la integral de la curvatura total de la hipersuperficie, va a estar acotado. Va a estar acotado por el C, y el C va a ser justamente la cota de acá arriba que encontramos. Después el área de la sigma t, y entre 4pi, por un factor de 4pi. Todos estos factores. Pero ¿cómo que te está midiendo eso? Ajá, eso es a lo que iba. Entonces, pues justamente después tenemos estos teoremas, ¿no? Técnicos completamente. Luego, consideramos la función soporte, les digo que ahora se va a llamar S, bueno, lo voy a corregir, pero se va a llamar S, de una hipersuperficie solución. Entonces, pues se define como lo dije arriba, como el supremo de estas, en donde la y está en la sigma t. Entonces, para cada z' en la esfera, vamos a definir la función anchura. La función anchura es el S de z' más, pues ahora sí que como que la función soporte como quien dice, como en la antípoda, ¿no? En el simétrico respecto al origen, en el menos z. Luego, la función anchura, lo que va a medir es que si tú tienes una hipersuperficie así, convexa, entonces si tú tienes dos puntos, 1, 2, aquí tienes el W, no, el X de Z y de X de menos Z, en el orden que sea, la función anchura lo que va a medir es esta distancia de aquí. Eso es lo que va a medir la función anchura. Entonces, esta cosa de aquí, que es completamente técnica, vamos a poder, tomando los supremos correspondientes, vamos a poder decir que esto pasa con esa cota. ¿Eso qué quiere decir? Que la función anchura menos, vamos a poder comparar la función anchura con la variación total de la curvatura media. Luego, ¿para qué sirve esto? Lo que va a decir es que, pues bueno, lo que vamos a poder hacer es que al momento de deformar no se va a mover más que una parte proporcional de esto, ¿no? Aquí la curvatura media de la hipersuperficie va a tener mucho. Y esto como corolario, un corolario muy importante, de hecho, pues es con el que prácticamente se concluye todo. Disculpa. Va a tener que para estos tiempos, para t asterisco menos t y este factor menor o igual que este factor, la hipersuperficie va a estar contenida entre dos esferas concéntricas, o sea que vamos a tener la solución aquí, una esfera aquí y una esfera aquí. Aquí con el centro en el Q y con radio R menos y con radio R más. Además, estas van a satisfacer esta desigualdad. ¿Ok? Y justamente el R más lo defines como esta área más, o sea, esta parte más esta parte, y el R menos esta parte menos esta parte. O sea, nada más vamos a ir moviendo tanto como esta cota nos los permite. Por eso es que esa es importante. Luego,
¿Por qué es importante este teorema? Miren, tomando en cuenta que R menos, ahora sí les voy a enseñar esto. Esto es lo que estoy tratando de escribir. La hipersuperficie sigma T, que va a ser el morado, va a tener una esfera metida, una de radio R menos y una de radio R más. Luego, por el colorario anterior, se tiene que, y R menos siempre va a ser menor que R más, ¿no? Entonces se va a tener que R más 1 es menor o igual que R más entre R menos, y además por el colorario anterior vamos a poder acotar estas cosas para el tiempo que le corresponde de esta manera. Luego, ¿qué pasa entonces si T tiende a T asterisco? Pues este va a tender a 0, y lo que vamos a decir, lo que vamos a poder ver es que el R más entre el R menos va a tender a 1 en ese tiempo límite. Luego, si tomamos el rayo L que pasa por Q, interseca B a la bola de radio R menos, a sigma T y a la bola de radio R más en Q1, Q2 o Q3, es esto. Aquí es Q1, aquí es Q2 y aquí es Q3. Ajá. Lo que vamos a tener es que el radio va a ser menor que la distancia de Q a sigma T, que la distancia de Q a sigma T es esta. El radio menor va a ser menor que ese, y a su vez va a ser menor que el radio mayor. Pero cuando en el tiempo límite vamos a tener que el R menos se parece mucho al R más. Entonces, en el tiempo límite, lo que vamos a ver es que este radio y este punto no se van a poder diferenciar, porque el R más va a ser prácticamente el R menos. Pero este punto, para cualquier hipersuperficie convexa, va a estar encerrado por estos dos puntos. Lo que va a decir es que a partir de ese tiempo, esta distancia se va a mantener para cualquier hipersuperficie convexa. Entonces, intuitivamente, bueno, como el radio fue arbitrario, sucede para cualquier punto. Entonces, la distancia de Q a Q2, que es la distancia de este origen, a este de acá, va a ser R más y R menos, que se van a parecer mucho en ese tiempo. Entonces, lo que da una idea intuitiva de qué significa que la superficie se redondea cuando T tiende a ese T asterisco. Y en la literatura de flujos se dice que la hipersuperficie converge a un punto redondo. Porque pues va a ser casi infinitamente pequeño antes de ser la singularidad, y aparte va a tener la curvatura positiva acotada, la curvatura acotada por una cota positiva uniforme por abajo, y aparte va a ser redondo por esto que dijimos. Entonces, eso significa que converge un punto redondo. Luego, pues ya, para terminar esto, hacemos el rescalamiento con cuidado. En la tesis se hace, en donde agarramos al Q así. Este Q va a definirse desde que hacemos este teorema de aquí. Desde aquí va a definirse este Q. Agarramos ese Q y hacemos el rescalamiento. Consideramos este rescalamiento. Luego la regularidad de este se hereda de este, por cómo está definido. Y lo que queremos demostrar es que este tiende a este en el T asterisco en C infinito, a un encaje suave, tal que pues la imagen es la esfera, que es lo que habíamos dicho. Luego también hacemos un rescalamiento del parámetro de tiempo. Esto es para pues, cosas técnicas, que tomamos este tiempo. Este tiempo de aquí, este rescalamiento de este tiempo lo vi en el artículo que les digo que es más general, porque de hecho llega un momento donde dice, se concluye como esto, que ahorita voy a decir por qué concluye como eso, pero llega un momento de sí. Entonces, además, por los teoremas del principio, si suponemos que F es de esta clase, la solución es de este, y si suponemos que F es suave, pues entonces este es suave y este es analítico. Luego, tenemos por último un teorema que nos dice que existen constantes positivas tal que la curvatura en cada tiempo
menos este factor, que si bien es el factor con el que se divide el rescalamiento, bueno, salvo un exponente ahí, va a estar acotado por arriba por esta parte, ¿sí? Luego, bueno, esto es para vectores unitarios, a las curvaturas principales también va a jalar de esta manera. Luego, con esto vamos a poder decir que la curvatura del rescalamiento, o sea, esta es la cuenta que va arriba, la curvatura del rescalamiento, esta es la curvatura del rescalamiento, menos 1 va a estar acotada por esta constante. Aquí ya cambio, pues porque ya hice las cuentas, ¿no? Pero esta constante es positiva. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa cuando t tiende a t asterisco? Lo que va a pasar es que la curvatura del rescalamiento va a tender a 1. Entonces, por lo tanto, en el límite tenemos que la curvatura es constante. No solo eso, es igual a 1. Por lo tanto, como las superficies de solución son estrictamente convexas y compactas, en el encaje converge a una esfera de radio 1. Por, por. Luego, aquí viene pues la otra parte de la conclusión del otro artículo, que lo que dice es que solamente han sido controladas las propiedades geométricas. La convergencia, el encaje suave, todavía no vemos nada sobre las parametrizaciones, solamente se controló lo geométrico. Eso es un poco más técnico, pero eso pasa. Entonces, por lo que solamente tenemos que las funciones soporte asociadas a las hipersuperficies solución reescaladas, vamos a llamarlas así, tiende a una función soporte en C infinito. En donde esta es la función soporte de una hipersuperficie compacta y estrictamente convexa. Luego, como este tiende a 1, esta va a ser la función soporte para una esfera de radio 1. Y además, esto, por lo que vimos del radio, R más entre R menos, tiende a 1, la función soporte a la que tienden va a ser exactamente la función constante 1. Luego, aquí pues ya concluye como el otro. ¿Qué concluye el otro? Que la función soporte de las cosas rescaladas van a converger a S exponencialmente en C infinito. Eso quiere decir que vamos a poder acotar de esta manera. Este gradiente es de la reescalada, por eso tiene el gorrito. Entonces, esta norma para todas las Ks va a ser menor o igual que CK. CK pues, depende de la K y una exponencial. Luego, pues con esto vamos a poder concluir que la hipersuperficie converge exponencialmente también a una inmersión X gorro con imagen igual a la esfera. Y también converge exponencialmente con exponente delta, o sea, es la misma cota de aquí. O sea, esta cota de aquí. Y pues una observación que quería hacer es que también en el otro artículo, que te digo que ya es otro artículo, se demuestra esta desigualdad. Esta desigualdad, que la parcial respecto al tiempo rescalado del logaritmo de la primera forma fundamental de las superficies reescaladas está acotado por esto. Esto para U vector tangente diferente de cero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las longitudes de los vectores bajo la métrica reescalada van a ser controladas por arriba y por abajo. Esto quiere decir que el encaje se va a comportar bien, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esto no es degenerado, y esto pasa cuando tau tiende a infinito, que por la reparametrización de acá arriba, tau tiende a infinito, si t tiende a t asterisco. Y pues, eso es en general mi tesis. Es una... pues, con esto yo creo que es todo lo que quería platicarles. Los argumentos son bonitos, son geométricos, pero es muchísimo análisis lo que se usa. Y pues creo que ya es todo.
Bueno, pues muchas gracias, Alonso. Está muy padre el tema y está bonita todo el abordaje, tanto la combinación de análisis como de geometría. ¿Tienen algunas preguntas para Alonso? Tortúrenlo. ¿Alguien que lo quiera torturar? ¿No tú? ¿Yo? Ya lo estuve torturando ahorita en el intermedio. ¿Alguien Siempre se más? puede. Siempre se puede más. ¿Alguien? Antes de que yo siga torturándolo. No. ¿No? No, por mí está bien. Nada más, ¿cuáles son? O sea, ¿son artículos de Ben Andrews? Pues el primero es de Tso. Bueno, sí, les iba a mostrar la bibliografía, por cierto. Bueno, vamos a, no me acuerdo dónde la puse, pero el primero son de Tso. Déjame ver si está por aquí. Acá está. Espérame, es que no estoy compartiendo la pantalla. Vamos a poner presentar pantalla. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces, los artículos son de Ben Andrews. El que yo hice es de Tso. Es el primer artículo, el artículo en donde se demuestran las cosas en RN, la regularidad, todas esas cosas, es de Tso. No sé cómo se pronuncia, Kenshin Tso, no sé chino, es Tso. Y el otro artículo es de Ben Andrews, y pues aquí está, pues un tantito que ya lo encuentro, es porque no aparece. El 1 y el 2, ¿no? Sí, el 1 y el 2 son de Ben Andrews. Aquí es en donde viene las cosas generales para la ecuación más general que les estaba diciendo. Y el otro que desarrollé también es de Ben Andrews. Ahorita te digo, está por aquí, es que no es porque aparece. Ajá, es el de contraction de hipersuperficies convexas en un espacio euclidiano de Ben Andrews. Y el otro es el de Casing Sol, que es deformando una hipersuperficie por su curvatura de graves parámetros. Este es el de más analista y este es más geométrico. ¿Y cuál tiene esta cosa de ya hipersuperficies de Weingarten? ¿Sabes? En el de aquí en deformando una hipersuperficie, y también viene, déjame se las enseño, en justamente estaba leyendo, contracciones de una hipersuperficie convexa de Ben Andrews. Justamente aquí viene la ecuación es esta de acá arriba, y pues ya, ahí viene. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Yo nada más regresando al tema de por qué en R3 hicieron eso, ahí en tu tesis. Ajá. Pues lo de rescalamiento y demás, ¿por qué eligieron R3 y no RN? ¿Qué era la diferencia principal en las cuentas o por qué decidieron Pues sí, hacerlo? son estas cuentas de la anchura y todas estas cosas. La cuenta es más fácil en ese sentido, porque lo demuestran en el otro artículo, pero están utilizando, por ejemplo, principio del máximo cada ratito y cosas así, en el artículo que acabo de dar.
O sea que en este sale, porque yo recuerdo que ahí en tu tesis haces unas cuentas, utilizas coordenadas polares, bueno, sí, en este todo puedes sale, hacer, todo sale bien. puedes hacer las Y, integrales explícitas y puedes ir viendo cómo se comporta eso. ¿Y por qué? Y si lo haces en RN, ¿por qué no usas también las coordenadas, bueno, las esféricas, esas que salen un montón de senos, cosenos, a lo mejor se No, pues podía? sí, de hecho en el otro artículo lo hace así, nada más que pues era Pero está bien puerco, ¿no? Está muy feo. sí, o sea, porque tienes que calcular las ecuaciones de evolución o sea, para el rescalamiento y todas estas cosas. Y son unas cuentas muy, muy, muy grandes. No, pero Entonces, está bien pues en porque cierta parte queda más clarito, ¿no? ajá, en cierta parte es más explícito lo que está pasando y es más claro. Está bien. Por eso es que fue en R3 esa parte. Sí, pero los dos artículos son de Ben Andrews. No, pues muchísimas gracias, Alonso. Está muy, muy bonito el tema.